Vamos a continuar con nuestros vídeos sobre el Concilio Vaticano II, sobre los documentos del concilio. Ya habíamos visto la Lumen Gentium, el primer gran documento, una constitución dogmática en la que la Iglesia reflexiona sobre sí misma. Pues vamos a empezar hoy unos vídeos sobre otra constitución dogmática, también vertebradora del concilio, que trata sobre la revelación, sobre la Biblia, sobre la Sagrada Escritura. Esta constitución, este documento se llama Dei Verbum, que significa palabra de Dios. Es un documento que fue, complicado de elaborarse. Su elaboración fue bastante tediosa. De hecho, su elaboración llevó 3 años. Se propuso un esquema, se rechazó, se cambiaron. Los peritos, que eran especialistas en este tema, teólogos del concilio, no se ponían de acuerdo y fue fraguándose poco a poco con muchas discusiones hasta ser, pues ya digo, conocido como un documento laborioso de elaborar. Sin embargo, fue aprobado 3 años después con una gran unanimidad. Decíamos cuando hablábamos de los concilios, de cómo surgían estos documentos, pues que se hacían unos esquemas previos, se hacían unos grupos de trabajo, se hacían unas redacciones preliminares, se votaban, etc. Y la Iglesia siempre veía en estas votaciones, una señal del Espíritu Santo cuando el resultado de estas votaciones eran prácticamente por unanimidad. Eso se llama unanimidad moral. Y se entiende, ya digo, como una señal del Espíritu Santo de que ese documento debe y es bueno que salga adelante. Pues bien, este documento que fue tan controvertido, finalmente, en la votación final, solo tuvo 6 votos en contra frente a 2.344 votos a favor. Es decir, una unanimidad casi plena y por lo tanto a mí me parece bastante curioso que siendo tan controvertida su elaboración, finalmente se alcanzara una redacción final con una aceptación tan unánime por los padres del concilio. Bueno, ¿cuál es el tema de este documento? Pues la palabra de Dios. La palabra de Dios, que en este documento veíamos que en la Lumen Gentium la Iglesia reflexiona, se mira a sí misma, pues en este documento la Iglesia, el concilio, estudia y escucha la palabra de Dios con espíritu religioso. Veremos al final de este vídeo qué significa eso de con espíritu religioso. Y es que la doctrina de la revelación no trata de teoría sobre la revelación, sino que la Iglesia quiere que oyendo se crea, creyendo se espere y esperando se ame. Como todo dentro de la Iglesia, la finalidad es crecer en el amor, aumentar el amor, desbordar el amor, oír, creer, esperar y amar. Ese es el objetivo al que vamos. Y es que una idea central de este documento es que la palabra de Dios, la revelación, la Sagrada Escritura, recibe su sentido dentro de una comunidad, dentro de la Iglesia. Acordaos de la figura de la Iglesia como pueblo de Dios en los vídeos que hacíamos sobre el documento anterior, el primer documento, la Lumen Gentium. Bueno, pues la revelación de Dios adquiere su plenitud, adquiere su sentido dentro de esa comunidad, dentro de ese pueblo de Dios, de la Iglesia. Y voy a hacer un spoiler, voy a anticiparme al final. Y es que vamos a hablar mucho sobre la revelación. Vamos a decir 1000 cosas y muchas más que podríamos decir. Pero hay una idea central y es la que vamos a aterrizar. Y la digo antes de empezar para que quede claro a dónde vamos. Y es que Dios no ha revelado doctrina, Dios no ha revelado normas, Dios no ha revelado información. Dios se ha revelado, se ha manifestado a sí mismo. Y esta plenitud está en la figura de Jesucristo. Quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Por lo tanto,
vamos a olvidarnos de que la Biblia es un libro que tiene normas o que dice lo que creen los cristianos. ¿En qué creen los cristianos? Pues vamos a coger la Biblia y no trata de eso. La Sagrada Escritura es la revelación de Dios mismo. Y ya veremos, ya explicaremos esto, que puede quedar bonito, pero tendremos que fundamentarlo. Otra cosa que me gustaría decir antes de avanzar. La revelación es un diálogo. Más adelante vamos a volver un poco sobre esto. La revelación no es un anuncio publicitario, ¿no? Siempre se hace diferencia entre comunicación y lenguaje, ¿no? Porque el lenguaje admite un diálogo, la comunicación es pues los medios de comunicación, la tele, te pone las cosas y no puedes responderle, ¿no? Bueno, pues la revelación no es así. La revelación requiere un diálogo. Por eso la Biblia no es un libro con una doctrina grabada en piedra y ya está, ¿no? Necesita un diálogo y una respuesta por parte de los creyentes para que eso dé fruto. No somos un documento, la Biblia no es un panfleto, no es un tríptico, sino que necesita de un diálogo y ese diálogo necesita la respuesta de la fe, que también hablaremos más adelante de eso. Y luego voy a explicar un término que sale mucho en el documento, por si lo leéis, que espero que lo leáis, porque el documento es mucho más rico que las torpes palabras que os pueda decir a vosotros. Hay un término que es propio del vocabulario teológico y que a veces pues, no se entiende bien, que es economía. Nosotros cuando escuchamos economía entendemos dinero, finanzas, algo así. Y ciertamente es así, pero tiene un significado mucho más amplio que es el que nos incumbe a nosotros. Economía viene del griego oikos y nomos. Oikos significa casa, significa hogar. De hecho, creo que el yogur griego pues le cambiaron el nombre y ahora se llama oikos, ¿no? Oikos significa casa, hogar. Y nomos significa ley, significa orden, cuidado de algo, ¿no? Bueno, pues oikonomos, economía, significa cuidado del hogar, cuidado de lo propio. Cuando hablamos de un hogar, el cuidado a nivel económico, pues claro, hablamos de economía dándole ese sentido monetario, de dinero. Pero en la historia de la salvación, el cuidado de lo propio, el cuidado que tiene Dios de lo propio que ha hecho, también se llama economía. A veces le ponemos la coletilla economía de la salvación, para distinguirlo de economía financiera, por así decirlo, ¿no? Bueno, pues este término, los que leáis este documento, os lo vais a encontrar bastante. Y no significa nada más que eso. Es el cuidado, el plan de salvación que Dios ha tenido con los seres humanos, con los hombres, para su salvación. Eso es la economía de la salvación. Pues nada, vamos con nuestro primer capítulo. El primer capítulo trata sobre la revelación. Hace un barrido general sobre qué es la revelación. Y lo primero que dice, y esto es muy importante, que Dios quiso revelarse a sí mismo y manifestar su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? Dios podía haber sido como ese gran relojero del universo del que hablaban los mecanicistas del siglo XVIII, del siglo XIX. Un creador que ha creado todo el mundo, lo ha creado con sus leyes, un gran mecanismo, le ha dado cuerda y lo ha dejado funcionando y se ha retirado porque Dios es lo absolutamente otro. Que nadie intente comprender a Dios porque Dios es tan sumamente grande que es imposible conocerlo. Pues no, Dios ha querido revelarse a sí mismo y manifestarnos cuál es su voluntad. Hágase tu voluntad, que rezamos en el Padre Nuestro, ¿no? Todos los días. Pues Dios ha querido revelarse, manifestarse a sí mismo y decirnos cuál es su voluntad. ¿Para qué? Para que los hombres conozcan al Padre y participen en la vida divina. ¿Os suena algo esto de vida divina? Pues si recordáis los anteriores vídeos que hicimos sobre la Lumen Gentium, citábamos una frase de San Ireneo que decía: la gloria de Dios
es la vida del hombre, y lo explicábamos. Es que el hombre viva. Por simplificarlo muchísimo, ¿no? Dios está contento, Dios está feliz, Dios pues recibe gloria cuando el hombre, cuando el ser humano, cuando su criatura, cuando lo que él ha creado vive con mayúsculas. ¿Esa vida cuál es? Pues podría ser la vida animal, hacer lo que nos pide la sensibilidad, nos pide el cuerpo, nos pide los instintos, podría ser eso. Pero el ser humano está creado a imagen y semejanza de Dios. Tiene una huella divina. Está llamado a la divinización. Es lo que querían Adán y Eva, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que le decía la serpiente, no? Dios no quiere que comáis de esto porque seréis como dioses. Claro, Adán y Eva, tú y yo, tenemos ese deseo de divinidad, ¿no? De no contestarnos, no sé, de las cosas materiales y superficiales, en el fondo no nos satisfacen, queremos algo más, ¿no? Bueno, pues Dios también lo quiere, Dios también lo quiere, a su debido tiempo. Por eso en la revelación Dios ha querido revelarse a sí mismo para que los hombres lleguen al Padre y participen de su vida divina. La vida del hombre con mayúsculas no es la vida material, no es la vida animal, es la vida divina, con nuestra corporalidad y con nuestra espiritualidad, la vida divina. ¿Y cómo habla Dios? Pues Dios habla con palabras y con obras. Y esto es muy importante. Hay palabras que ha dicho Dios, hay palabras que han recogido los escritores de los libros sagrados que se llaman agiógrafos, ya lo veremos, pero sobre todo Dios habla con obras. La historia del pueblo de Israel es la historia de la obra de Dios. Es una historia que Dios ha hecho con un pueblo a través de personas, y la historia que Dios hace con cada uno de nosotros es una historia de la salvación. ¿Cómo nos habla Dios? Bueno, pues a veces ciertamente puede hablar con palabras, pero el medio ordinario es que Dios hable con la historia. Mira tu historia y verás cómo te habla Dios. Pues deja muy claro la Dei Verbum que Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado con palabras y con obras. La revelación fue preparada en el Antiguo Testamento, se fue preparando a través de los patriarcas, de los profetas, y ha alcanzado su culminación en Jesucristo. La plenitud de la revelación está en Jesucristo. Dios se ha manifestado en su Hijo querido. Y ahí termina la revelación pública que llamamos, la revelación que es para todos, la revelación que es definitiva. Hay, sin embargo, siempre se dice que con la muerte del último apóstol acaba la revelación con el Nuevo Testamento. Ya no habrá, dice el documento, más revelación pública hasta la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo, hasta la parusía. No habrá más revelación. Bueno, pero hay gente a la que se le aparece Dios, la Virgen, un santo, tiene visiones, experimenta milagros. Bueno, pues eso es lo que se llama revelaciones privadas. Las revelaciones privadas, pues efectivamente, son un don de Dios, un don del Espíritu Santo, que ayudan a vivir en determinadas situaciones históricas el mensaje contenido de la revelación, pero no completan ni agregan nada y sobre todo no cambian nada. Y por supuesto no son necesarias para la salvación. Eso está ya explicitado en la revelación pública. Es la Iglesia como maestra la que discierne para diferenciar una revelación privada, pues real, auténtica, de otros tipos de fenómenos psicológicos que ninguno estamos libres de experimentar. La Iglesia ha aceptado varias revelaciones privadas, no muchas, muy poquitas. La Iglesia siempre ha sido muy prudente. Cuando acepta una revelación privada, simplemente está diciendo pues, que el mensaje que contiene no es contrario para la fe y que se puede hacer público. Pero en ningún momento obliga a creer. La Iglesia deja libertad de adhesión a las revelaciones privadas. En cambio, las revelaciones públicas obligan a adherirse a ella.
Todo esto está basado en un capítulo de la carta de los Gálatas, de San Pablo, ¿no? Que dice, aunque bajara un ángel del cielo, viene a decir, si os enseña algo contrario a lo que, o diferente a lo que os hemos enseñado y hemos transmitido, sea anatema, sea condenado. Bueno, pues vamos a ir cortando por aquí. El próximo día hablaremos, en el próximo vídeo hablaremos de cómo se transmite la revelación. Así que ahora lo ideal es que cojáis la Dei Verbum y empecéis a trabajarla y veréis qué riqueza y qué regalo. Hasta el próximo vídeo.